es revisar digamos, cuáles son los tipos de estudio de investigación. Esto es central porque para abordar la siguiente parte que tiene que ver con cómo hacer una búsqueda bibliográfica, lo primero que tenemos que tener bien claro es qué tipo de información buscamos y en qué tipo de estudio la buscamos. Porque, por ejemplo, si estamos buscando datos muy precisos sobre qué hace un fármaco, es decir, su eficacia, eso probablemente lo encontremos en un ensayo controlado aleatorizado, pero si queremos saber qué es lo que ocurre con, digamos, cuán frecuente es una enfermedad o no, busquemos un estudio observacional. Si queremos ver asunción de variables, veremos otro tipo de diseño. Entonces, tengo mi propio sable láser de Obi-Wan. Entonces, digamos, es como una condición sine qua non entender esto y tener esto. Para aquellos que ya lo sepan, perdón si es demasiado básico, pero la idea es hacer un repaso rápido de este tema. Yo te puedo asegurar que a todos sí no es básico. Ok, bueno, yo pido disculpas por las. Entonces, como decía un general que teníamos acá, la única verdad es la realidad. El problema es que en investigación clínica no hay una única verdad y puede haber varias verdades. O sea, lo que sí puede haber es una verdad en el universo. A riesgo de que se queden dormidos, ¿vamos a apagar esto? Pues, digo, no hay problema si se duermen. Recién vengo a dar clase a alumnos de medicina que se me quedan dormidos en la cara, así que ya pasé sin problema. No hay problema. Digo, hay una verdad en el universo. Lo que pasa es que es muy difícil caracterizar el universo. ¿Cuál es la verdad del universo? Si uno es religioso puede decir Dios y no se equivoca, pero bueno, digamos, para los que no son religiosos, la verdad del universo es difícil de caracterizar. Entonces, vamos a poner un cardio ejemplo, ¿no? Si mi pregunta de investigación es si tomar café se relaciona con la probabilidad de tener infarto o causa infarto, yo tengo una pregunta de investigación que es esta, la que acabo de mencionar. Tengo una población de interés que pueden ser todos los adultos, por ejemplo. Tengo un fenómeno de interés que es el uso de café, y lo que voy a tener es una eficacia y una consecuencia, que es que tuvo un infarto agudo de miocardio. Entonces yo puedo caracterizar una verdad por sí o por no en el universo. Lo que ocurre es que yo, para hacer investigación, nunca tengo el universo a la mano. Entonces yo no puedo hacer un estudio en el cual yo incluya a todos los adultos del planeta Tierra. Exige demasiada logística, demasiada guita, no va a pasar nunca. Entonces la verdad en el universo no la puedo caracterizar. ¿Qué puedo hacer entonces? Lo que puedo hacer es, a través de un proceso que se llama diseño, puedo generar lo que está abajo, que es una inferencia. Y según la calidad del diseño y algunas condiciones más, mi estudio se va a aproximar más o menos a lo que es la verdad en el universo. Entonces, a través de un estudio científico diseñado apropiadamente, yo lo que puedo caracterizar es cierta verdad, cierto fenómeno de interés, y lo que sí voy a saber que tengo son errores. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta pregunta de investigación, tengo que trazar un plan de estudio. Entonces, por ejemplo, si en el universo serían todos los adultos, yo lo que puedo tomar es una muestra poblacional de esos adultos. Por ejemplo, puedo tomar pacientes que vienen en la clínica y aceptar participar en este estudio. Ahí ya tengo un primer error o sesgo, o digamos, en este caso sería un sesgo de inclusión. Yo estoy tomando un grupo de adultos muy particular, que son los que vienen al centro de salud que tengo. Entonces, por ejemplo, si yo estoy tratando de tener una muestra poblacional representativa, lo que tendría que hacer es una cosa que se llama muestreo poblacional polietápico aleatorio, que es parecido a como se hacen los censos. Entonces, por ejemplo, distribuyo toda la población de la ciudad de Buenos Aires y al azar elijo diferentes manzanas, y al azar elijo unidades de vivienda, y al azar elijo si tomo del lado izquierdo o del lado derecho, y al azar distribuyo viviendas que sean de reemplazo por si no hay nadie cuando toco el timbre, y al azar elijo el horario. Entonces, digamos, hay muchas técnicas que me permiten reducir ese error. Segundo, ¿yo puedo saber con certeza si alguien toma café o no? La verdad que no. Yo lo que puedo hacer es preguntarle si toma café. Entonces ahí tengo otro error, ¿sí? Que es el reporte del uso de café. Y acá pueden pasar dos cosas. Que mienta, pero uno dice, bueno, si miente respecto a tomar café es un tarado. Pero puede mentir respecto a otras cosas, o lo que puede tener es lo que se llama un sesgo de recuerdo. Tal vez no se acuerda. Y esto pasa mucho en
la identificación de sustancias teratógenas. Si yo le pregunto a una embarazada que tuvo un niño con un defecto congénito, ¿qué tomó el 3 de abril del año pasado a las 4 p.m.? Se va a acordar de todo, porque esa mujer tuvo un evento traumático mayor. Si yo le pregunto a una embarazada que tuvo un niño feliz, no se va a acordar de nada. O sea, lo único que va a querer es dormir porque el nene come cada 2 horas, que es lo que pasa en mi casa, por ejemplo. Entonces, esto es un sesgo de recuerdo. Por lo tanto, si yo comparo un grupo que se acuerda todo contra un grupo que se acuerda poco, mis conclusiones van a estar sesgadas y desviadas. Entonces, acá también puede haber otra fuente de error. Y después, lo que es el desenlace o outcome, como se dice en la jerga, que es, bueno, un infarto. ¿Yo puedo saber con certeza si alguien tuvo un infarto? Bueno, con la certeza religiosa, cuasi religiosa de este lado de la pantalla, lo podría saber, pero en la cancha, en la vida real, ¿puedo saber si alguien tuvo un infarto? No, lo que puedo tener son aproximaciones a que tuvo un infarto. Entonces, si el señor me dijo que tuvo un infarto, y eso tiene muchos sesgos, porque tal vez le dijeron una cosa que no es correcta, tal vez no se acuerda. Pero si tengo un electro, bueno, ahí tengo menos error. Y si aparte tengo una ecografía, tengo menos error. Y si aparte tengo una cámara gamma que me muestra un defecto, tengo menos error. Y si tuviera una resonancia, sería genial. Y si tengo la historia clínica, mejor todavía. Entonces, lo que yo tengo es un diagnóstico hecho de infarto, en este caso, en nuestro ejemplo, en base a un criterio, por ejemplo, la historia clínica. Entonces, por eso digo, lo mejor que uno puede hacer es una inferencia. ¿Sí? Eso es lo mejor que podemos tratar de caracterizar cuando hacemos investigación, y cuando leemos investigación, lo que tenemos que hacer es muy cuidadosos de que realmente lo que estamos leyendo tiene, una metodología adecuada. Entonces, si uno tuviera que caracterizar o describir, cuáles son los tipos de investigación, uno puede usar una orientación inicial que tiene que ver con algunas palabras claves que tienen que ver con los diseños de estudio. Si hay una intervención, por ejemplo, terapéutica o no, si es solamente un estudio de observación, si hay experimentación o no y cómo se asignó esa experimentación, si hay grupos comparadores, el tiempo, es decir, yo voy a mirar un fenómeno de aquí hacia adelante, o voy a mirar un fenómeno de aquí hacia atrás, o voy a mirar lo que está pasando en este momento. Y finalmente, el fenómeno de la aleatorización, es decir, cuando hay una intervención, esa intervención, ¿la asigno a un grupo de pacientes o a otro porque a mí me parece? ¿O lo hice al azar para disminuir confundidores y cosas y variables que puedan confundir los resultados? Entonces, la primera pregunta que uno se puede hacer es esto. Yo tengo un estudio que estoy leyendo. Los investigadores asignaron una exposición. Cuando me refiero a exposición es algún factor. Por ejemplo, si estoy estudiando si hay alguna sustancia que sea un alérgeno o no. Eso los investigadores lo observaron o le aplicaron un alérgeno a un grupo de pacientes y otro de pacientes no. Eso es asignar una exposición. Si la respuesta es sí, eso es un estudio experimental. Entonces, por ejemplo, cualquier ensayo de un fármaco, eso es un estudio experimental. Es un tipo de experimento en humanos. Si estoy usando ratitas, serán ratitas. Pero eso es un experimento. Si la respuesta es no y los investigadores lo único que están haciendo es observar, tengo un estudio observacional. Esta es la primera división central de los estudios. ¿Sí? O sea, el árbol taxonómico se abre acá. En el caso de que sea un diseño experimental, o sea que haya un experimento efectivamente, esa intervención o esa exposición fue asignada por azar o no por azar. Si fue por azar, lo que tenemos es un ensayo controlado aleatorizado o ensayo randomizado, o sea, formalmente en español se va a decir aleatorizado. Y esto es muy importante porque supongamos que yo tengo un nuevo fármaco. De nuevo, les pido disculpas por los cardioejemplos, ¿no? Pero son los que me salen más naturalmente.
Si yo tengo un fármaco que reduce la presión arterial, yo lo que puedo agarrar es decir, bueno, ¿realmente baja la presión arterial? Mi primera pregunta. Veamos. Lo que voy a hacer es agarrar un grupo de personas y le voy a asignar, a algunos le voy a dar este fármaco y a otros les voy a dar placebo. Ok. Si yo pongo un criterio de elección de a quién le doy y a quién no le doy, puede ser que me equivoque en esto. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, todos los que tengan número de documento par les voy a dar tratamiento y todos los que tengan impar les voy a dar placebo. Si yo tengo la mala suerte que justo de los 50 tipos que vinieron tenían 49 documento par, me queda uno asignado a placebo y los otros 49 asignados a tratamiento. Entonces, desbalance de muestra. Segunda cuestión, puede ser que justo los que tengan, digamos que, o sea, por casualidad, todos esos que tenían documento par sean más viejos o cualquier otra característica. Entonces ahí eso es una inducción de sesgo, no es un buen método. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno analiza la asignación al azar? Cuando uno asigna al azar las cosas, sobre todo en grupos poblacionales de estudio grandes, cuando me refiero a grandes es superior a los 100, la probabilidad de que haya sesgos, es decir, que haya desbalanceo en las muestras, es prácticamente nula. Prácticamente nula, no quiere decir nula, prácticamente nula. Puede haber, sí, puede haber, pero en general no ocurre. Entonces, cuando un estudio es aleatorizado, eso es de alguna manera una especie de carta de presentación de que metodológicamente tiene solucionado el problema del desbalanceo de muestras. Cuando me refiero a desbalanceo de muestras no me refiero solamente al desbalanceo numérico, sino a las características que tienen esos pacientes. ¿Sí? Les digo ejemplos que hay en la literatura. En algunos estudios, ya digamos pretéritos, incluían los pacientes en tratamiento los lunes, los miércoles y los viernes. Y los otros 2 días los ponían en placebo. Bueno, probablemente la gente que concurría, y de hecho ocurrió, digamos, pasó esto, la gente que concurría los lunes era completamente diferente de la que concurría los otros días de la semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era gente que tenía el lunes libre a la mañana para ir. Casi nadie tiene el lunes libre para ir. Por lo tanto, lo que hubo fue una sobrerepresentación de ancianos en ese estudio. Mala cosa. Como había más ancianos, tenían más diabetes, tenían más insuficiencia renal, más comorbilidad, sesgo. ¿Sí? O sea, hubo características que eran diferentes entre los dos grupos y por lo tanto, esas variables que pueden modificar el resultado se llaman variables confusoras. Hay cosas que yo sé que son confusoras, pero hay cosas que yo no sé que son confusoras porque no las puedo medir. Entonces, cuanto más al azar haga las cosas, mucho mejor. Entonces, esta es, digamos, el por qué uno pone tanto énfasis en el tema de la aleatorización o randomización. Ahora, la contrapartida. Si los investigadores no asignaron ellos voluntariamente la exposición, lo que tengo es un estudio observacional. Y si hay grupo comparador, puedo tener un estudio analítico o un estudio descriptivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una encuesta, como la encuesta nacional de factores de riesgo que se hace en el 2005, y lo que hago es caracterizar en una muestra poblacional representativa de la República Argentina cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos hipertensos, cuántos renales crónicos, cuántos diabéticos, cuántos dislipémicos. Estoy describo frecuencias, describo prevalencias, ¿sí? Pero también lo que puedo hacer es empezar a comparar cosas por grupos etarios. Entonces puedo partir la muestra del mayor de 65 años y menor de 65 años y empezar a comparar la prevalencia de hipertensión en un grupo y en otro grupo. Eso es un estudio analítico. O sea, describir la población nada más es algo descriptivo, y cuando empiezo a comparar ya es un estudio observacional analítico. Y la puedo complicar un poco más en esos estudios observacionales, porque yo digo, bueno, yo estoy analizando un fenómeno, por ejemplo, fumar y el desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Y en esa población, ¿cómo analizo esto? Lo más lógico es mirar hacia adelante, ¿no? Es agarrar y decir, bueno, si yo tengo una exposición, en este caso el tabaco, sigo en el tiempo a los pacientes, tengo un resultado clínico o desenlace o outcome, que puede ser, por ejemplo, desarrollo de EPOC. Esto se llama estudio de cohorte y el tiempo se mira hacia adelante, que es lo que ocurre naturalmente, ¿sí? Ocurre a veces que es muy difícil poder hacer esto. ¿Por qué? Porque tengo que seguir a veces grupos poblacionales muy largos, durante mucho tiempo, necesito mucho dinero, mucha logística. Si el resultado clínico es muy infrecuente, tengo que estar mucho tiempo y tengo que juntar mucha más gente. Si biológicamente la relación entre la anoxa o exposición y el desarrollo de la enfermedad o punto de interés es muy largo, tengo que estar mucho más tiempo. Imagínense un estudio de cohorte sobre desarrollo de lepra, ¿sí? Que es una enfermedad de latencia. O sea, puede ser eterno e irrealizable, y de hecho es irrealizable. Entonces, a veces lo que puedo hacer es hacer al revés. Es agarrar y decir, bueno, identifico un grupo de pacientes que tienen una enfermedad, por ejemplo EPOC, y veo para atrás cuántos fumaron y cuántos no fumaron, e identifico un grupo de pacientes que no tuvieron EPOC y que sean comparables, miro para atrás y veo cuántos fumaron y cuántos no fumaron. Entonces, yo parto del hoy y lo que hago es miro para atrás. ¿Cómo hago para mirar para atrás? Bueno, le puedo preguntar a la gente, pero como habíamos visto antes, la gente se puede olvidar. Ese es un problema con este tipo de estudios que se llama caso control. Pero también me puedo fijar en las historias clínicas, si las historias clínicas están bien completas, lo cual no ocurre habitualmente. Como todos sabemos, por eso está bueno el tema de las historias clínicas informatizadas a lo largo del tiempo, o las grandes bases de datos. Pero esto es posible. A veces no necesito analizar miles de pacientes y puedo hacer algo más chico. Y finalmente, entonces, tiempo para adelante, estudio de cohorte prospectivo. Estudio caso control es retrospectivo siempre, ¿sí? Retrospectivo siempre. Si yo tengo la suerte de contar con unas historias clínicas ultra super buenas y los registros posta de cómo es la cosa, puedo hacer un estudio de cohorte retrospectivo. Es infrecuente hacer esto. Es infrecuente hacer esto y es difícil. Depende de lo que uno estudie. Y finalmente lo que puedo hacer es tener un grupo, digamos, de pacientes o un grupo poblacional y analizar qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Entonces, eso se llama estudio de corte transversal, cross-sectional, y lo que hace es mide la exposición y el outcome al mismo momento. Entonces, yo lo que hago es evaluar, por ejemplo, la prevalencia de tabaquismo entre pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la prevalencia de ex-tabaquismo entre pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y puedo comparar con gente que no la tiene. Entonces, a la gente le pregunto todo en el mismo momento. Estos estudios son sencillos porque son estudios, digamos, descriptivos y permiten también hacer algunas comparaciones. El ejemplo que yo había puesto anteriormente de la encuesta nacional de factores de riesgo es un ejemplo de cross-sectional, ¿sí? Si yo tomo los datos de los pacientes que vienen al consultorio de neumonología y quiero describir cuántos de esos pacientes, digamos, cuál es la prevalencia de la enfermedad que ustedes quieran, bueno, eso es un estudio cross-sectional. Pregunto todo en el momento. No me voy ni al pasado ni al futuro de la gente. Todo se pregunta en el mismo momento. Entonces, yendo un poco al detalle de cada uno. Los observacionales descriptivos no tienen ni intervención ni comparación. ¿Sí? Eso es lo que habíamos dicho inicialmente. En general es el primer eslabón de la investigación. Uno hoy día, en función de todo lo que está publicado, tiene la sensación de que ya no hay más nada para describir, pero la verdad es que hay mucho por describir. Lo que pasa es que hay que saber buscar. ¿Sí? O sea, la tenemos un poco más jodida que la gente que eran médicos hace 50 años, que ahí tenían todo por hacer. Nosotros estamos un poco más complicados, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer y en general lo que hacen es generar hipótesis. Entonces, por ejemplo,
Hay un viejo ejemplo en metodología de la investigación, que es el del doctor Semmelweis en Viena en el año 1840, que es un tipo que trabajaba en ginecología y obstetricia de ese momento, imagínense, Viena 1840, y el tipo un día charlando en un café dice: para mí las pacientes de la sala 1 se mueren más que las pacientes de la sala 2. Empezó así. Fue con su jefe lo sacó corriendo, habló con sus colegas, muchos se burlaron del tipo, rompió tanto los quinotos que finalmente le dijeron: bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no vemos qué pasa? Entonces lo que hizo Semmelweis, creo que fue en el 1841, creo que fue, o 46, no sé, alguno de esos años. Agarró y dijo: bueno, che, ¿por qué no medimos cuántos muertos tuvimos el año ustedes y nosotros? Es un estudio observacional puro. Lo único que hizo fue contó la cantidad de muertos. Genial. ¿Vieron que tenía razón? Tenían más muertos en la sala 1 que en la sala 2. Bueno, a partir de ahí se disparó toda una serie de cosas que fueron hipótesis. Es decir, bueno, nos pasa esto, hicimos diagnóstico que nos pasa. ¿Por qué nos pasa? No importa, el cuento es largo, hicieron un montón de hipótesis, algunas bastante alocadas, hasta que finalmente hubo suerte y a raíz de que se muere un colega después de hacer una autopsia porque se infecta un dedo, se dieron cuenta que los médicos iban a revisar a las parturientas después de hacer las autopsias y en ese momento no estaba de moda lavarse las manos. Entonces el tipo hizo una intervención no aleatorizada y dijo: ¿saben qué, muchachos? A partir de ahora se me lavan todas las manos con agua clorurada. Se empezaron a lavar las manoplas y ¿qué pasó el año siguiente? La mortalidad fue exactamente igual en una sala que en la otra. Ese es un ejemplo de cosas que salen desde un estudio descriptivo. Así de maravilloso puede ser. Entonces, lo que me permiten definir es frecuencia, o sea, qué tanto por ciento tengo de cada cosa, la historia natural de alguna manera y posibles determinantes de una enfermedad o fenómeno. Supuestamente un buen estudio descriptivo, cuando yo leo el título, ya no pasa más esto, pero esto es un purismo metodológico, diría que casi irreal hoy día, me tiene que responder el quién, o sea, en qué población, el qué es, qué cosa es lo que estoy midiendo, el por qué, o sea, cuál es el motivo por el cual lo estamos haciendo, cuándo, definir un contexto temporal, un contexto geográfico, dónde es esto que me están contando, es en Argentina, es en Polonia, es en Suecia, dónde es, y después la siguiente pregunta es, bueno, ¿y? Con lo que me dijiste, ¿y qué más pasa? Esta última parte es a veces la más difícil de justificar, porque uno tal vez cuando uno termina un estudio epidemiológico lo único que puede decir es: les cuento lo que encontré. Y te quedas así y bueno, tal vez con el tiempo se van ocurriendo cosas. Este es el tipo de estudio más hecho en nuestro país, ¿sí? Los descriptivos. ¿Cuáles son los descriptivos? Al fondo de la escala zoológica, o sea, casi el protozoario, ¿sí? Casi la ameba de la investigación es esto, es el reporte de caso. Encontré un caso, ¿sí? Ahora, si junto más casos ya tiene un poco más de color, porque puedo ir caracterizando algo, y después puedo saltar las grandes ligas y agarrar y decir, bueno, voy a ver cuál es la prevalencia. Prevalencia es cantidad de casos en un momento determinado del tiempo, o puedo hacer ya un registro poblacional, si convencí a alguien que me quiera financiar un estudio a nivel nacional, ¿sí? Entonces, esta es la línea desde la ameba hasta este es claramente el sapiens sapiens de los estudios observacionales descriptivos. Resultados obtenidos, prevalencia y distribución de frecuencias. ¿Solo eso? Bueno, sí, solo eso, pero eso es el puntapié para hacer un montón de cosas. Pongo el ejemplo de la encuesta nacional de factores de riesgo. Saber cuántos hipertensos hay en Argentina, ni más ni menos que permitió diseñar un programa como el Menos Sal Más Vida que tenía el Ministerio de Salud, que tiene un impacto fenomenal en la reducción del consumo de sal en población, y eso disminuye la hipertensión y eso disminuye el accidente cerebrovascular y la miocardiopatía dilatada. Lo único que hicieron fue escribir y a partir de ahí tiran para adelante.
Los observacionales analíticos es, digamos, de esa información que yo tengo empiezo a comparar. ¿Sí? Empiezo a comparar variables. De nuevo, no hay intervención, tengo varios grupos de interés, esto no es uno, son dos o más grupos de interés, acá yo lo puse mal. Y lo que decíamos anteriormente, digamos, yo lo voy clasificando según la dirección del tiempo. Entonces, yo lo que defino es un fenómeno de interés que puede ocurrir y un resultado de ese fenómeno de interés. Reitero esto, caso y control, yo voy al revés de la lógica. Empiezo investigando qué es lo que, digamos, un grupo de pacientes y veo qué características tenían para atrás en el tiempo y lo comparo con un grupo de no pacientes, o sea, personas que no tienen esa condición y veo qué pasa para atrás en el tiempo. Cohorte, el mejor de los mundos, empiezo ahora y los sigo a todos para adelante. Y el corte transversal, el más sencillo de hacer y es, digamos, insisto, el que es el más fácil y que tantas satisfacciones nos da cuando tenemos que ir a presentar algún congreso, es, bueno, describo todos los pacientes que, digamos, concurrieron al consultorio de medicina familiar de tal centro y comparo, digamos, la prevalencia de hipertensión arterial en hombres versus mujeres, en jóvenes versus viejos, en diabéticos con esto versus no diabéticos con esto, y así nos pueden agarrar a las 5 de la mañana y seguimos inventando cosas. El caso control, vamos a ver uno por uno de estos. El caso control, insisto, tiene el delicioso encanto que no tengo que ir, o sea, no tengo que juntar $2 millones para ver qué pasa con un grupo poblacional más a futuro. Es más sencillo, lo que tengo que hacer es o diseñar un buen cuestionario para disminuir el recall bias, o sea, lo que la gente recuerda, o lo que tengo que hacer es tener un buen sistema de historias clínicas. Bueno, entonces, claramente es menos costoso y más rápido de realizar. ¿Sí? Lo que comparo son las características y lo que tengo como resultado es la prevalencia de, vamos con el ejemplo de tabaco y EPOC. Voy a tener pacientes con EPOC, pacientes sin EPOC, y voy a ver cuántos habían fumado y cuántos no habían fumado en cada uno de esos dos grupos. Lo que yo puedo establecer con eso no es una relación de causalidad. Lo que yo puedo establecer es asociación solamente. Entonces, el resultado de mi estudio va a ser que fumar se asocia... Sí, no hay problema. Se asocia en un tanto por ciento con tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O ser hipertenso se asocia con un riesgo de tanto, una probabilidad de tanto, en realidad, una probabilidad de tanto de tener accidente cerebrovascular comparado con ¿quién? Con los no hipertensos. Pero es una asociación, no es una relación causal. ¿Por qué jodo tanto con el tema de no es causalidad? Porque para hacer causalidad, para evaluar causalidad, lo que tengo que hacer es un estudio prospectivo. Tengo que hacer un estudio de cohorte bien hecho. Porque ahí estoy seguro de que no me se escapa nada. No se me escapa nada. Entonces, de nuevo reitero, yo estoy en este punto, en el presente, agarro los casos, defino los casos, ¿sí? Entonces digo, bueno, van a ser pacientes, de nuevo con los cardioejemplos, pero bueno, todos nos entendemos. Yo lo que voy a definir son pacientes que tuvieron infarto de miocardio porque, 2 puntos, tenían electro, en la historia clínica está súper demostrado de que tuvo un infarto por enzimas, por electro, por eco y por cámara gamma. Tomá, no me podés decir nada, listo, eso es un infarto. Ahora, el problema que yo voy a tener es tratar de identificar lo que es población sana o población que no tuvo un infarto. Entonces, el problema de los casos controles no está en los casos, sino en los controles, como vamos a ver luego. Yo tomo una muestra, ¿sí? Y lo que, de los pacientes que tienen este evento definido por mí, en este caso infarto, los comparo con los no infarto, ¿sí? Y yo digo que son comparables por un montón de características, y lo que veo es la cantidad de gente que tomó café respecto a la gente que no tomó café.
y en los que no tienen nada, la cantidad de gente que tomó café. Entonces lo que tengo son proporciones, y lo que comparo son proporciones. Y esto técnicamente es la razón de odds, el odds ratio. Pues el famoso OR es esto, es proporción de sujetos que tienen la exposición entre los que no tienen evento de interés y proporción de exposición entre los que tuvieron el evento. Entonces, como yo les decía, el problema no son los casos, sino son los controles. Este señor, Groucho Marx, no sé si algunos, los que tenemos canas, nos acordamos de Groucho Marx, los más jóvenes no, es un cómico americano muy gracioso, para mi gusto, que es bastante malo. Entonces, claro, le dicen, Groucho, ¿cómo está tu esposa? Y el tipo dice, ¿comparada con qué? Entonces, yo tengo un paciente con infarto. Yo lo voy a comparar contra qué, ¿no? ¿Contra qué lo comparo? Porque no es lo mismo esto que esto. Asumiendo que son dos mujeres XX, ¿no? O su identidad es femenina. No es lo mismo. Entonces yo tengo que definir muy bien contra qué comparo. Entonces ahí viene el problema de definir los... el problema de definir los controles. Hay formas a veces que son sencillas. Lo primero que puedo empezar es por la edad y el sexo de la población. Entonces yo digo, bueno, si yo seleccioné una muestra aleatoriamente, yo tengo mi base de datos de infarto. Selecciono aleatoriamente una muestra de pacientes que tuvieron infarto. Yo tomo una muestra. Me quedo con, no sé, 100. Analizo las características de esa población. Entonces lo que voy a ver es que voy a tener las características demográficas basales. ¿Sí? Digo, bueno, son tantas mujeres, la edad promedio es tanto. Bueno, lo que puedo hacer es empezar por ir a buscar a la gente sana que no tuvo infarto, macheada, o sea, pareada por edad y sexo. Y puedo poner un rango, pues si digamos, yo por cada caso tengo que tener uno exactamente de la misma edad, si tengo un caso de 67 años con infarto varón, me tendría que conseguir un señor sano de 67 años varón. A veces no es tan fácil. Entonces, uno, por ejemplo, puede decir, bueno, agarro un varón de 67 más menos 5, pero que sea varón. Ese es el primer elemento de macheo. Y segundo, me tengo que garantizar que el señor no tuvo infarto. Entonces lo tengo que hacer venir a una consulta, dice, señor, ¿me deja hacerle? Y le tengo que hacer los mismos estudios por los cuales yo definí que un tipo tiene un infarto. Las enzimas no, porque las enzimas son de agudo. Pero tengo que hacer un eco para que no tenga trastorno cementerio de motilidad parental. Le tengo que hacer un electro para que no tenga onda Q. Y si dije cámara gamma, y bueno, tomá cámara gamma también. ¿Entienden? O sea, tengo que ser muy prolijo en eso. Entonces, los estudios caso-controles, nuevamente, son muy utilizados, pero lo que hay que leer es la letra chica de la metodología. Lo que nadie lee, eso es lo que uno tiene que ir a leer. Es fundamental ir a leer eso cuando uno analiza casos-controles, para que no nos pase esta cuestión que le pasó a Groucho Marx. Estudio de corte, por tercera vez, es el paraíso, es la panacea, voy para adelante, es el transcurso lógico del tiempo, si lo sacamos a Einstein de por medio, ¿no? Entonces, con el estudio de corte bien diseñado, yo puedo establecer causalidad. O sea, mi error es mucho menor. ¿Sí? Mi error es mucho menor. Entonces, el esquema del estudio de corte es al revés del anterior. Yo estoy en el presente, tengo una población de interés, tomo una muestra poblacional, lo ideal es que sea aleatoria, y después tengo otra población. En realidad, cuando yo empiezo a seguir a los pacientes, cuando yo empiezo el estudio, no hago dos muestreos. Lo que hago es un único muestreo. Y entonces digo, bueno, yo tenía, por ejemplo, el barrio de Saavedra, la municipalidad me ayudó, los aleatoricé, las manzanas, hice todo esto, tengo este conjunto de gente. Entonces tengo 1000 tipos hinchas de Platense que los voy a seguir a lo largo del tiempo. Primera definición. La segunda definición es tengo que saber qué corno es lo que voy a medir. Pues si pedí $1.000.000 y me ayudaron y no sé qué es lo que voy a medir, tengo un problema. Pues como vamos a ver, para el que no sabe a dónde va, nunca soplan buenos vientos,
Entonces, primero tengo que tener ese plan. Entonces, decir, bueno, lo que voy a evaluar es si los factores de riesgo tradicionales se asocian con infarto en el barrio de Saavedra, si son hinchas de Platense, por ejemplo. Entonces, lo que voy a tener en este caso es una población que la voy a artificialmente dividir en dos. Y voy a medir todas sus características, o sea, sus factores de riesgo, por lo que yo creo que es un factor de riesgo, y después lo que voy a ver a lo largo del tiempo es cuántos se infartaron, cuántos no se infartaron, cuántos se infartaron, no se infartaron. Nuevamente, lo que tengo son proporciones de infartado entre los que tuvieron el factor de riesgo y proporción de infartados entre los que no tuvieron factor de riesgo. Por eso digo que la población uno la divide artificialmente. O sea, yo sigo a todo un conjunto poblacional, son 1000 tipos hinchas de Platense, y en determinado momento, cuando terminé de juntar, digo, bueno, el estudio termina acá. Ok, fenómeno. ¿Por qué? Porque se me acabó la plata, no importa, lo que sea, o porque fue el tiempo que yo pronostiqué hacerlo. Digo, bueno, ok, infartados para acá, no infartados para acá. ¿Cuántos tuvieron colesterol alto? Tanto de este lado. ¿Cuántos tuvieron colesterol alto? Tanto. ¿Qué proporciones? Bueno, esa proporción es el riesgo relativo. ¿Sí? Entonces voy a tener el riesgo absoluto de tener infarto en dislipémicos versus el riesgo absoluto de tener infarto en no dislipémicos. La comparación de los dos riesgos absolutos es el riesgo relativo. Con la medida de dispersión, ¿no? El intervalo de confianza 95% en ambos casos. Entonces, cuando hablo de riesgo, estoy hablando de un estudio por definición que va para adelante. Cuando me presentan un odds ratio, lo que estoy viendo es o un estudio de caso control o el siguiente diseño, que es el estudio de corte transversal. ¿Sí? En un estudio prospectivo de corte lo que puedo ver es la incidencia. La incidencia es la cantidad de casos nuevos de un evento que se generan por unidad de tiempo. No hace falta medir en años. Yo puedo medir la incidencia de sangrado en pacientes tratados con heparina sódica por un tromboembolismo de pulmón en el periodo hospitalario. Entonces el primer día tengo tantos casos sangrados, el segundo día tengo tantos casos sangrados, el tercer día tengo tantos casos sangrados, y el cuarto día ya le saqué la heparina y le puse ya el acenopumarol están dando. No hace falta que sea incidencia en años. Uno siempre dice incidencia en años. No. Es la incidencia en el periodo hospitalario de lo que ustedes quieran. De infección intrahospitalaria respiratoria, de infección urinaria, de fenómeno que ustedes, de alergia a la tela adhesiva, no sé, elijan. Pero eso es incidencia, son nuevos casos por unidad de tiempo. El estudio de corte transversal es el más barato, es el que suele estar más al alcance del bolsillo de la dama y la cartera del caballero. No necesito financiamiento. Como digo siempre, si uno analiza los trabajos de las sociedades científicas, diría de la región, lo que más sale con fritas es esto, y digamos uno hace los primeros tiros con este tipo de estudios. El resultado es prevalencia, porque lo que mido es la frecuencia en determinado tiempo en una población. Puedo evaluar asociación y claramente no puedo inferir causalidad, ni loco puedo inferir causalidad. Este es el diseño. Y cuando salgo de los observacionales y paso a los de intervención, yo había hablado mucho del tema de la aleatorización y algunas cosas les comenté del valor que tiene de la aleatorización. Decimos que es el patrón oro o el gold standard en investigación clínica. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nos permite es reproducir casi las condiciones que uno puede generar en un laboratorio. ¿Alguien hizo investigación básica alguna vez? ¿Alguien mató ratas? ¿Vos hiciste? No mataste ratas, ¿qué matabas? Bueno, investigación clínica es esto. Bueno, yo en una época, digamos, mataba ratas blancas, ratas Wistar. Entonces, en el laboratorio, lo que teníamos era las ratas todas con la misma dieta, criadas en el mismo lugar, todas tenían la misma edad, eran todas ratas hembras con anticonceptivos orales, que tenían la misma presión promedio, todo estandarizado. A la mitad las aleatorizamos a darles un medicamento, a la otra mitad no le damos el medicamento, pero le damos un placebo a la misma hora, y
operamos a la rata, le decíamos un infarto controlado a la misma hora, en el mismo periodo de tiempo, a unas y a otras. Eso es ideal, porque no hay ninguna variable extraña que... No había diferencia de sexo, no había diferencia de alimentación, la rata no había diferencia de edad, no había diferencia de nada, estaba todo súper controlado. Entonces, en un ensayo clínico aleatorizado yo puedo tratar de reproducir estas condiciones y ahora vamos a ver cómo. Pero la primera condición es que es aleatorizado, ¿sí? Entonces, cuando yo asigno la exposición, asigno la intervención, ¿sí? Una intervención terapéutica, ¿no? Un fármaco, por ejemplo, lo hago aleatoriamente, por lo tanto evito este sesgo de confusores o de disbalancia de muestras como hablamos anteriormente. Segundo, esto es un tipo de estudio de corte porque tiene la lógica normal del tiempo, que es, te doy el medicamento ahora, te doy el placebo ahora, u otro medicamento para comparar y veo qué es lo que pasa a lo largo del tiempo. Yo claramente defino como investigador cuál es la exposición o intervención a ser evaluada, o sea, miren, les voy a dar ratitas, les voy a dar esto, bueno, seres humanos, les voy a dar esto, les voy a dar lo otro, y justamente permite evitar estos sesgos de selección y el tema de los confusores. La condición sine qua non para hacer un ensayo controlado aleatorizado es que cumpla ciertos requisitos éticos. Un tema muy largo en esto, pero no existe la posibilidad que no haya un estudio control aleatorizado de intervención que no cumpla cierto grado de requisitos éticos, como por ejemplo que está revisado por un comité de docencia e investigación, que tenga consentimiento informado, ¿sí? O sea, hay una serie de parámetros que están para hacer esto. El rasgo característico es la aleatorización, que como pueden ver a la derecha de la pantalla, la forma más simple de aleatorización es tirar la moneda. Por lo tanto, yo podría tirar una moneda y a vos te toca este medicamento, a vos te toca placebo, a vos te toca medicamento, a vos te toca placebo. Sin embargo, la técnica de la moneda no es la mejor, porque la moneda tiene muchos, es poco reproducible y tiene muchos sesgos, aunque parezca mentira, está estudiado. Pero yo también puedo hacer otra cosa. Yo puedo pedirle al Excel que me genere una lista de números aleatorios. Entonces yo ya sé que aleatoriamente el primer paciente que viene le toca, digamos, un medicamento y el otro le toca el placebo u otro medicamento. O puedo hacer sobres. Nosotros en Fleni, por ejemplo, como yo trabajaba en Fleni, hicimos un estudio de aspirina y habíamos armado los sobres, se lo dimos a una secretaria que los mezcló, se lo dimos a otra secretaria que los mezcló y se lo dimos a una tercera secretaria que los mezcló, y lo que nos devolvió fue una caja con sobre desordenado. Una persona que no éramos nosotros los puso en orden y quedó ahí. Entonces cuando teníamos el primer paciente sacábamos algún, así, al bolillo. Bueno, eso fue completamente aleatorizado y las características se distribuyeron homogéneamente como dice la teoría. ¿Qué es esto que está? Distribuyen uniformemente las diversas características de la población estudiada. Pero los estudios también tienen que tener, estos estudios experimentales aleatorizados tienen que tener otra condición que es deseable. Que a veces se puede y a veces no se puede. Es el tema del cegado, ¿sí? Puede haber doble ciego o simple ciego y hasta triple ciego. Esto es una foto del Lancet, no es joda. Simple ciego. El investigador sabe qué recibe el paciente, pero el paciente no sabe qué recibe. ¿Para qué me sirve esto? Si el paciente, como pasa con todos los pacientes y con todas las personas, tiene algún tipo de preconcepto, de creencia respecto de lo que le están administrando, tal vez reporta cosas o se siente de determinada manera que es diferente. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen a un paciente que va a tomar una estatina, elijan cualquiera, torvastatina, rosuvastatina, la que quiera, y que va a tener probablemente dolor muscular, lo más probable es que venga en 15 días a decir que tiene dolor muscular.
no importa que en realidad no sea un dolor muscular y sea un dolor articular. Él va a decir que es un dolor muscular. Entonces, este fenómeno de inducción de cosas tiene que ver con algo que nos pasa a todos los seres humanos. Por eso el refuerzo positivo en una consulta, cuando uno empieza un tratamiento, es tan importante. Sobre todo, por ejemplo, el ejemplo paradigmático es onco. ¿Sí? En oncología se trabaja mucho con refuerzo positivo, como para que los pacientes, digamos, puedan sobrellevar mejor los eventos adversos de los medicamentos. Entonces el simple ciego lo que permite es que el paciente esté blindado de esto, esté cegado de esto. El doble ciego es sin lugar a dudas el mejor de los mundos, porque el doble ciego, el paciente no sabe, que es, digamos, la experiencia que tenés vos, el paciente no sabe si recibe el medicamento de prueba o el comparador, ¿sí? O placebo, no sabe qué es lo que recibe, y yo como investigador tampoco, porque el que puede meter el perro, digo, hablando mal y pronto, también es el investigador. ¿Por qué? O porque tiene un interés comercial, o porque tiene un interés académico, o simplemente porque son cosas que nos pasan, y entonces a veces yo puedo transmitir metaverbalmente cosas a la gente. En cambio, si lo que tengo es una caja blanca con un número, y le doy eso al paciente, en realidad lo que termina ocurriendo es que tanto el paciente como yo, investigador, hacemos de cuenta que lo que está recibiendo es tratamiento activo. ¿Sí? Termina operando ese fenómeno. Entonces, es lo más parecido a una situación ordinaria de tratamiento. Porque cuando yo le digo al señor que tome enalapril, y él va a farmacia y compra enalapril, yo le receté enalapril y él va a tomar enalapril. Bueno, esto es lo mismo. Yo tengo una caja, yo no sé qué tiene, vos tampoco sabés qué tiene. Entonces, el fenómeno por debajo es que nos hacemos de cuenta que tiene medicamento. Entonces, el uso del cegado, cuando es posible, es ideal, porque evita este tipo de fenómenos. Esto es el esquema de un ensayo controlado aleatorizado. Sí, perdón. Sí, perdón, hablaste del triple ciego. ¿Cuál sería el triple ciego? Bueno, el triple ciego es un animal un poco más raro, que consiste en lo siguiente. Supongamos que yo tengo que administrar, por ejemplo, nosotros nos pasó con un ensayo de fibrilación auricular, que el fármaco todavía no estaba en su versión farmacéutica definitiva, por lo tanto había que prepararlo en el momento. Entonces, esa preparación implicaba, en algunos casos, armar la preparación con fisiológico, con una sustancia más y con, digamos, el principio activo de una manera, y no había la posibilidad de generar una sustancia inerte para mezclar, como para que el que preparara estuviera ciego. Entonces, ¿qué se hacía? El que hacía de pharmacist, o sea, el que hacía las veces de preparador de medicación, quedaba completamente alejado del grupo de investigadores. Eso se llama doble ciego y medio. El triple ciego puro es si yo pudiera generar una sustancia que es completamente inerte y que no modifica para nada la preparación. Entonces, cuando lo preparamos, todo lo preparamos de esa manera. Entonces, nosotros lo llamamos, o en la literatura se llama doble ciego y medio, porque en realidad es muy difícil tener un tipo que, o sea, en algún momento, digo, en los grupos de investigación chicos se escapa, ¿sí? Eso uno ha visto, que ocurre, digamos, con 3 copas de vino en un meeting de investigadores, la gente a veces cuenta cosas que no debería contar, y yo he escuchado anécdotas de ese estilo. Entonces el triple ciego es, digamos, poner a uno más en el medio que tiene que hacer algún procedimiento con el fármaco y estar completamente cegado. Ahora, no solamente de fármacos uno puede aleatorizar, yo puedo aleatorizar estrategias. Entonces, yo puedo agarrar y decir, bueno, ¿cuál es la mejor estrategia para bajar la presión arterial en guardia? Esto se hizo en Argentina.
venían los tipos a la guardia, los investigadores les preguntaban si quería participar o no, firmaban consentimiento informado, pim. Bueno, número de listas aleatorios, randomización central por una computadora. Bueno, a vos te tocó una estrategia. Bueno, esa estrategia aleatorizada era que te doy primero amlodipina, veo qué te pasa y después te pongo enalapril. El otro grupo era exactamente lo opuesto. Primero te empiezo con enalapril, después me pongo enalapril y después creo que hay un grupo con diuréticos. Bueno, y lo que vieron es que cuando empezás con amlodipina, baja más rápido la presión arterial. Así, bueno, y pues eso la sabemos todo. Bueno, sí, pero esto es flaco la demostrar. Entonces, digo, nivel de evidencia, 1B. A, 1C. Porque la sabíamos todo, pero nadie la había escrito. Bueno, esto la escribieron, no escapo. Bueno, eso está publicado en la revista Argentina de Cardiología, por ejemplo. No está indexada, un poco, pero bueno, está ahí. Entonces, vos podés aleatorizar eso. Puedo aleatorizar estrategias diagnósticas. ¿Sí? Puedo aleatorizar hospitales. Entonces, yo aleatorizo hospitales que van todos a manejar el EPOC reagudizado de una manera y otros hospitales que van a manejar el EPOC reagudizado de otra manera. Y a su vez, dentro de eso, puedo aleatorizar los fármacos que uso y las estrategias de terapia. O sea, si tengo guita y logística, puedo sacar confusores del medio como para tener que una inferencia lo más robusta posible. El juego es mi inferencia lo más robusta posible. Por eso hay que ser tan puntilloso cuando uno lee. ¿Sí? Uno en general mira el abstract. O mira la introducción y los resultados. O la discusión a veces, ¿viste? A veces salteamos. Todas las semanas. Bueno, yo, digamos, la verdad que de casualidad, a mí me enseñaron muy de chiquitito, no, mirá, el problema está en el medio, no que nadie lee la letra chiquita. Bueno, y por eso, como no me gusta juntar estampillas, empecé a mirar eso, como hobby. Pero hay que empezar a mirar, hay que empezar a leer, y uno va a dar test estadístico y cosas raras. Bueno, ahora está Wikipedia, que es la explicación de todo. Entonces, volviendo acá, lo que yo tengo acá es muy parecido al esquema de un ensayo de un estudio de cohorte, ¿no? O sea, tengo una gran población, lo que pasa que en este caso no los miro solamente. Les di un medicamento o algo, entonces tengo un tratamiento o placebo u otro tratamiento. Eso, digamos, si fuera otro tratamiento es un comparador estándar, ¿sí? Entonces, y veo qué le pasa. ¿Y qué veo? Proporción. ¿Qué mido? Incidencia. ¿Y qué mido? Riesgo. Absoluto en uno y otro y riesgo relativo cuando comparo. ¿Cuántos pacientes se tienen que incluir en un ensayo clínico? Acá está la solución. Hay cuentas, hay soft, hay algunas cosas, pero en definitiva siempre termina habiendo algún arte adivinatoria muchas veces. ¿Se puede calcular la muestra para los ensayos aleatorizados? Sí, es mandatorio cuando uno puede hacerlo, pero también puedo calcular la muestra para un estudio observacional. Pues si yo quiero convencer que, no sé, la Fundación X me financia a mí un estudio observacional, va a decir, bueno, ¿durante cuánto tiempo lo querés realizar? Bueno, mira, mi estudio dura 6 meses. Ok, ¿qué necesitas? Una computadora, una secretaria, 3 virómenes. Bueno, ¿va a sacar sangre? Sí. ¿A cuánta gente? Bueno, te vas a ir cálculo de muestra. Pero claramente te lo mismo. Esta foto está sacada de Lancet. A veces hay una cosa que, bueno, que lo calculo y lo recalculo y hago un estimativo. Entonces, hago un estimativo, empiezo, va pasando el tiempo y después veo qué pasa, amplío la muestra porque estoy bajo de eventos, ¿viste? Bueno, y uno ve que hay enmiendas y cosas. Eso también está todo en la parte de materiales y métodos. Cuando un ensayo dice que para demostrar, a ver, un ensayo de un medicamento contra otro, puedo agarrar y decir, bueno, nosotros calculamos que necesitábamos 6.300 pacientes para decir con un 80% de certeza, inferencia, con un 80% de certeza, que mi medicamento reduce los eventos de accidente cerebrovascular comparado con el otro medicamento que usábamos o contra placebo. Bueno, para eso dije que necesitaba 6.300 pacientes. Leo el trabajo. ¿Cuántos pacientes se incluyeron? 4.428. No son 6.300, macho.
estás mintiendo. Bueno, entonces, cuando vos lees, pues esto es un ejemplo, no con los números, pero casi de New England, porque si uno rasca se encuentra con esto en New England. En alguna parte de limitaciones, cuando tienen un poco de honestidad y cada vez le piden un poco más de honestidad, los tipos dicen, bueno, nuestro estudio estuvo underpowered, estuvo, digamos, con poco poder para... Pero no siempre lo dicen. Y cuando vos ves el abstract no te cuenta que el estudio está underpowered. Entonces vos lees el abstract y dice, sí, las galletitas Traviata bajan la presión arterial. Claro, bajan la presión arterial cuando juntaste 4.428. Pero si hubiese juntado 6.300, probablemente no bajaba la presión arterial. Probablemente era igual que la galletita criollita. Probablemente sea igual. ¿Y cómo lo podemos saber? No lo vamos a saber nunca. Porque nadie va a hacer de nuevo un ensayo de Traviata contra criollita. Eso pasa. Entonces, lo que está plagado en la literatura es de interrogantes y de cosas no contestadas por underpower, por bajo poder. Entonces, el tema es, cuando yo digo, me planteo hacer un estudio, lo que tengo que tener muy claro es hacia dónde voy. Porque según lo que yo esté buscando, voy a tener que buscar determinado artículo científico. Eso es un poco lo que tiene que ver la segunda parte de la clase. Si yo quiero saber, perdón si digo una estupidez, ¿no? Sepan disculpar mi ignorancia de la medicina general, salvo la cardiovascular. Pero si yo quiero saber cuán frecuente es la alergia al jabón Ariel, que no se vende en la calle, como dicen ahora en el anuncio, y probablemente lo que necesite es un estudio descriptivo, ¿sí? Necesito un estudio descriptivo, pues cuán frecuente es. Ahora, si yo quiero ver quién lava mejor la ropa, bueno, probablemente necesito un estudio comparativo, y si es aleatorizado, más mejor. ¿Y un observacional me sirve? Sí, me sirve. Para tener una idea, una aproximación me sirve. Pero si yo quisiera saber cuál de los dos jabones, Ariel o el Ala, es el que realmente lava mejor, bueno, tengo que hacer eso. ¿Y cuál mejor? Me lo va a decir el riesgo relativo. Entonces, es central tener esta información. ¿Hace falta más que esto que vimos? La verdad que no, como para empezar, ya con estas ideas uno ya tiene para empezar a trabajar. Y acá estaba Pedro Picapiedra diciendo, despiértense que hay que ser.